En el siguiente video quería hablarles de una obra que me parece muy interesante, que he leído hace poco, que se llama El crimen de la guerra. Es una obra bastante antigua, es media difícil de conseguir, pero es muy interesante y se las recomiendo que la lean. El nombre del autor es Juan Bautista Alberdi Araoz. Nació el 29 de agosto del año 1810 en San Miguel de Tucumán, República Argentina. Fallece el autor el 19 de junio del año 1884 con la edad de 73 años en Francia. Quería hacer un recopilatorio en este video de frases que me parecen muy interesantes sobre este autor, pero yo siempre digo que hay que tomar las obras con pinzas, ¿no? Porque después voy a hablar un poco, porque también el autor era masón, entonces hay una parte que si bien es buena del discurso que él aplica, pero otra hay que tomarla entonces entre comillas, ¿no? Esto es como el veneno para las ratas, tiene una parte de alimento y una parte de veneno. Entonces, primero voy a hablar un poco de frases que me parecen rescatables y muy interesantes del autor, y después de cosas que no concuerdo para nada sobre el autor. La primera frase nos dice: el crimen de la guerra. Esta palabra nos sorprende solo en fuerza del grande hábito que tenemos de esta otra, que es la realmente incomprensible y monstruosa: el derecho de la guerra, es decir, el derecho del homicidio, del robo, del incendio, de la devastación en la más grande escala posible, porque esto es la guerra, y si no es esto, la guerra no es la guerra. Estos actos son crímenes por las leyes de todas las naciones del mundo. La guerra los sanciona y convierte en actos honestos y legítimos, viniendo a ser en realidad la guerra el derecho del crimen, contrasentido espantoso y sacrílego, que es un sarcasmo contra la civilización. Me parece una reflexión excelente del autor, ¿no? Otra frase: la guerra es la muerte de la agricultura y del comercio, y su resultado en Sudamérica es el empobrecimiento y la miseria de sus pueblos, es decir, fuente de miseria, de pobreza y de debilidad. La guerra aumenta la deuda pública, y sus intereses crecientes obligan al país a pagar contribuciones enormes que no dejan nacer la riqueza y el progreso del país. Otras frases que son del autor y me parecen muy interesantes: dice que la omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Otra frase que rescato: las sociedades que esperan su felicidad de la mano de sus gobiernos esperan una cosa que es contraria a la naturaleza. Esta frase me parece muy importante. Dice: la ignorancia no discierne, busca un tributo y toma un tirano. La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y de la indigencia es asegurar la pureza y acierto de su ejercicio. Algunos dirán que es antidemocrático, pero la democracia, tal como ha sido ejercida hasta ahora, nos ha llevado a este triste destino. Otra frase: la libertad es y consiste en el gobierno del país por el país. Un gobierno libre de este sentido no necesita ejércitos poderosos, ni siquiera un ejército débil para sustentarse, pero no puede existir sin un ejército el gobierno que no es ejercido por el país. Este gobierno en rigor es un poder usurpado al país, que no puede dejar de ser antagonista, ya que no su adversario. Para someter a este adversario, el gobierno necesita de un ejército potente y permanente como una institución fundamental. Otra frase: la paz no vive en los tratados ni en las leyes internacionales escritas. Existe en la constitución moral de cada hombre, en el modo de ser que su voluntad ha recibido de la ley moral según la cual ha sido educado. El cristiano es el hombre de paz o no es cristiano. Hay una definición que pone el autor que me parece muy interesante, que nos dice que la guerra es una contienda que se resuelve por la fuerza animal. Nos dice que la sociedad actual es la mezcla de los dos tipos, el de la guerra o pagano y el de la paz o cristiano. Esto me parece súper interesante. Nos dice: luego la guerra, erigida en constitución política, es lo más propio que se puede imaginar para producir la debilidad de un Estado. Por estos dos medios infalibles, vean los medios que utiliza y dice que deben de utilizarse: evitando los nacimientos y multiplicando las muertes. Es lo que estamos viendo ahora en las leyes actuales. No dejar nacer y hacer morir a los habitantes es despoblar el país o retardar su población. Y como un país no es fuerte por la tierra y las piedras de que se compone su suelo, sino por sus hombres, el medio natural de aumentar su poder no es aumentar su suelo,
sino a aumentar el número de sus habitantes y la capacidad moral, material e intelectual de sus habitantes, que es todo lo contrario entonces a lo que están haciendo ahora. Ahora que se busca reducir la población, entonces se fomenta el aborto, porque así, como decía él, hay que evitar los nacimientos, entonces las leyes actuales fomentan el aborto, y bueno, y la multiplicación entonces de la muerte por diferentes medios. Otra frase interesante: la nación se hace rica y fuerte trabajando, no peleando, ahorrando su sangre y su oro por la paz que fecunda, no por la guerra que desangra y que despuela, empobrece y esteriliza, hasta que trae como su resultado la conquista. La guerra, como el juego, acaba siempre entonces por la ruina. Eso me parece muy buenas reflexiones del autor. Todos saben cuál es el lugar del generalísimo en las batallas, por eso es tan raro que muera uno de ellos. Las guerras serían menos frecuentes si los que las hacen tuvieran que exponer sus vidas a sus resultados sangrientos. Esta reflexión me parece muy importante y nos dice que ha sido un museo de pintura histórica, un hospital de sangre, una carnicería, en que no se ven sino cadáveres agonizantes, heridos, ruinas, estragos de todo género. Tales imágenes han sido convertidas en objeto de recreo por la clemencia de los reyes. Imaginad que, en vez de ser pintados, esos horrores fuesen reales y verdaderos, y que el paseante que los recorre en las galerías de un palacio oyese las lamentaciones y los gemidos de los moribundos, sintiese el olor de la sangre y de los cadáveres, viese el suelo cubierto de manos, de piernas, de cráneos separados de sus cuerpos. ¿Se daría por encantado de una revista de tal espectáculo? ¿Se sentiría penetrado de admiración por los autores principales de esas atrocidades? ¿No se creería más bien en los salones infectos y lúgubres de un hospital que en las galerías de un palacio? ¿No se sentiría poseído de una horrible curiosidad por ver la cara del monstruo que ha autorizado o decretado o consentido en tales horrores? Solo la costumbre y la consagración hecha de ese crimen por los depositarios supremos de la autoridad de las naciones, es decir, por sus autores mismos, han podido pervertir nuestro sentido moral, hasta hacernos ver esos cuadros no solo sin horror, sino con una especie de placer y de admiración. Yo creo que describe mucho los museos actuales, por ejemplo los cuadros de la Revolución Francesa, ¿no? Con todos los cadáveres y los muertos, ¿no? Y que hoy en día se glorifican. Otra frase: el soldado no tiene más que un pensamiento, que absorbe su vida, llegar a ser general, y como no se ganan los grados sino en los campos de batalla, la guerra viene a ser para toda una clase del Estado una manera de elevarse a los honores, al rango, a la riqueza. Y si el rango y los grados elevados, productivos de grandes salarios, son el privilegio vitalicio del militar, la guerra viene a ser la reina de las industrias del país, pues no solo produce rango y riqueza, sino privilegios vitalicios de una verdadera aristocracia. Cada cruz entonces es una matanza y un entierro de miles de hombres. Es el más condecorado el que ha quitado más vidas en la tierra. A continuación yo quería hablar de las partes que yo no concuerdo con el autor, porque creo que se refiere a la implantación del gobierno mundial. Hay que leerlo siempre estos textos, como sabemos el autor es masón, entonces hay que leerlos entre líneas, ¿no? Nos dice: para que exista un gobierno internacional, yo diría un gobierno mundial o común de todos los pueblos que forman la humanidad, nos dice, ¿qué se necesita? Que la masa de las naciones que pueblan la tierra formen una misma y sola sociedad y se construya bajo una especie de federación como los Estados Unidos de la humanidad. O sea, como lo que nos dice el billete de $1, ¿no? De muchos unum, e pluribus unum, que busca crear un nuevo orden mundial. Esta sociedad está en formación, nos dice el autor, y toda la labor en que consiste el desarrollo histórico de los progresos humanos no es otra cosa que la historia de ese trabajo gradual, de que está encargado la naturaleza perfectible del hombre. Para desenvolver el derecho internacional como ciencia, para darle el imperio del mundo como ley, lo que importa es crear la materia internacional, la cosa internacional, la vida internacional, es decir, la unión de las naciones en un vasto cuerpo social de tantas cabezas como Estado, gobernado por un pensamiento, por una opinión, por un juez universal y común. O sea, lo que nos está hablando entonces es de la implantación del nuevo orden mundial. Hay que leerlo entre líneas, pero para mí se refiere entonces a eso, cosa con la cual absolutamente no concuerdo. Otra frase nos dice: todo se aclara y simplifica ante la idea de un derecho único y universal.
Como hablé en otros videos, cada vez que utilizan esa palabra universal se refieren a la implantación del nuevo orden mundial. Y esto nos recuerda cómo termina el libro del socialismo triunfante de Piria, que nos dice: resignémonos, sigamos la senda del calvario humano. Tanta dicha, tanta belleza, el triunfo de la fraternidad universal, el socialismo triunfante, todo fue un sueño, lo que será una realidad en el porvenir. O sea, Piria nos dice que esa implantación de ese nuevo orden mundial, esa universalidad, va a terminar por darse en un futuro. Otra frase: que las naciones tienden o gravitan hacia la formación de una sola, o sea, entre líneas, el nuevo orden mundial, y grande nación, nos dice universal, es lo que la historia no escrita de los hechos que todos ven no deja lugar a dudas. La ley que los conduce en esa dirección es la ley natural que ha formado las sociedades diversas que hoy existen, que serán otras tantas unidades constitutivas del conjunto o agregado de todas ellas en un vasto cuerpo internacional, comprensivo de la parte civilizada de la especie humana. El proteccionismo desconoce el papel orgánico de la nación en la construcción o estructura de la sociedad universal de las naciones. Les recomiendo que esta obra la lean entre líneas, ¿no? Hay partes que son buenas y rescatables y hay partes con las cuales discrepo absolutamente, ¿no? También quería dejarles fotos de la tumba de Alberdi y la del masón Albert Pike para que vean lo similares que son. Y también en la tumba de Alberdi pueden ver una placa entonces en la cual ven la escuadra y el compás. Por lo tanto, entonces saben que el autor perteneció a la masonería o fue parte de alguna logia, ¿no? Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.